Muy bien, muchas gracias, Josefa. Quería mencionar que esta entrevista nace desde la recomendación cuando salía a hacer esos videos y yo decía, ¿a quién entrevisto? Cuéntenme a quién entrevisto, ¿cierto? En algún momento alguien me dice, entrevista a Josefa, está haciendo algo muy bueno. Personalmente debo decir que no seguía tu cuenta y cuando la descubrí me llamó mucho la atención porque hay muchas cosas que probablemente vamos a poder aprender hoy mismo contigo en esta sesión. Así que, pero Josefa, antes de meternos ya como tal y de lleno en ese mundo, tengo algunas preguntas más, un poco quizás para entrar en contexto y en buena onda. ¿Tú, todo bien por tu lado? Todo bien, sí, saliendo un poco de un resfrío, pero bien, ya estamos Buenísimo, mejor. muy bien. Quería, ¿dónde estás ubicada en este momento? Estoy en Santiago, ahora estoy en mi casita. Perfecto, qué bueno, me alegro. Entonces, si te parece, le damos con todo. Vamos. Josefa, cuéntame entonces, cuéntame un poco de ti, para que quienes no te seguimos, quienes no sabemos qué estás haciendo, quizás un poco de ti, un poco de tu historia, para luego ya después conectar un poco lo que estás haciendo hoy día. Claro. Eh, bueno, estudié Derecho, abogada. Estudié en la Diego Portales. Antes de eso estudié otra carrera, eso sí. Estudié Tecnología Médica. Hice un semestre en la U de Valpo. Y no, me di cuenta que eso no era para mí. Después, porque en el colegio me gustaba harto la biología, la ciencia, pero dije, no, yo creo que esto no. Bueno, la verdad es que me iba muy mal en matemáticas, Buenísimo. que ya esto no me va a funcionar, así que tuve que buscar algo humanista. Y estaba ahí como bien perdida en qué estudiar. Había dado la PSU en ese tiempo, y ahora ya ni sé cómo se llama la prueba nueva, pero había dado la PSU de historia, me había ido Quizás. bien, y entré a Derecho. Y bueno, y me fue bien en la U. Cuando ya estaba en el tercero o cuarto, empecé a trabajar en una oficina de abogados, a procurar en el área de compliance, que es donde más tengo práctica. Y ahí trabajé en una oficina como 7 años. Y bueno, mientras estaba ahí todavía, empecé como a especializarme más en el área de tecnología. Buenísimo. Y Oye, compliance. Yo sé que es difícil como hacer la traducción, como a veces el inglés funciona súper bien, que con un solo concepto logra explicarlo, pero cuéntame quizá un poco más de eso, porque entiendo que nos vamos a meter de lleno después ahí. sí, bueno, el compliance, como traducido al español, es como un cumplimiento normativo. O sea, al final, como es muy enfocado en las empresas, en asesorar a las empresas para que cumplan las normas, o sea, distintas materias. Puede ser, no sé, en derecho penal, que hay normas específicas para las empresas en esa área, en ambiental, ahora en ciberseguridad, todo lo que es protección de datos también. Eh, pero es básicamente desde un enfoque preventivo, o sea, evita como el litigio, porque se trata como de que hagan las cosas bien antes de que tengan un problema. Es como, eso sería como la traducción en la práctica. Buenísimo, excelente. Oye, entonces, 7 años trabajando. Trabajé ahí 7 años, sí. Y después me independicé, llevo ya, estoy por cumplir 2 años trabajando freelance, o sea, por mi cuenta, con mi consultora. Bueno, no me presenté, como que me fui como por el lado académico nomás. Está bien, me gusta porque estamos guardándonos un poco para eso. Ya. Ahora, y déjame prepararlo. Algo alcanzamos a conversar nosotros y me dijiste probablemente el cringe o lo que viene para o de lo que vamos a hablar tiene mucho también que ver quizás con el entorno donde estás. Cuéntame un poco cómo, quizás cómo se vive esa transición y si quieres ahora lo conectas con tu emprendimiento, que es como qué significa venir de un rubro que es tan estructurado, probablemente como formal y conservador, un poco cómo es esta transición hacia acá y un poco ya que nos vayas contando de qué se trata lo que estás haciendo hoy día. Sí, pues vengo de un entorno súper corporativo. Siempre he trabajado para clientes de empresas. Los estudios jurídicos son súper jerárquicos, entonces yo estuve como mucho tiempo en una posición como súper supeditada a. Y creo que esa también fue una de las razones que me motivó a hacer un camino independiente, porque yo sentía que tenía como hartas ideas, como muchas ganas de crecer en esta área que en ese momento, o sea, hace nada, 2 años atrás, no era común
dentro de los abogados. O sea, era raro que un abogado te hablara de ciberseguridad, sin perjuicio de que hay abogados secos en esa área, pero era poco común. Entonces, fue como el momento de decir, ok, yo quiero hacer esto, quiero abrirme espacio en esto, y no me puedo quedar aquí esperando que en algún momento se dé la oportunidad. Tengo que salir yo a buscar. Y así fue como emprendí ese camino. Justo además estaba haciendo un magíster que era justamente en Derecho Digital, y claro, pues fue desafiante obviamente compatibilizar ambas cosas, pero aún así creo que la satisfacción personal que me ha dado como este camino ha sido mucho mayor que lo que sentía estar trabajando en una oficina. No te voy a decir con un horario de 9 a 6 porque no era así, tenía horario muy raro, pero dejé esta estabilidad por esta como proyección personal. Ahí, Josefa, yo me quedo con eso porque ya estoy seguro, todo este desafío de emprender, de crear contenido muchas veces, y estoy seguro que la gente va a conectar con esta idea, y es que ni siquiera alcanza a suceder. Solo nos quedamos en el bloqueo de me encantaría hacer esto, pero aquí entiendo que tú pusiste un bienestar personal, un sueño, un propósito por delante de la estabilidad laboral para salir a conseguir eso, ¿cierto? Muy valiente de tu parte. Ahora quiero que me cuentes eh, qué es tu emprendimiento, qué es tu empresa, de qué se trata. Cuéntame, por favor, en qué estás hoy día. Sí. Bueno, mi emprendimiento es una consultora que está enfocada en lo que estamos hablando de tener el compliance. Yo tengo dos áreas específicas, que es el compliance penal, que es donde hice básicamente toda mi carrera en la oficina, y el compliance digital, que es ciberseguridad y protección de datos. Y eso es, la verdad, es donde más me gusta desarrollar. O sea, creo que lo que más me ha gustado de esto es, uno, lo distinto que es a mi carrera, el hecho de poder relacionarme con gente muy distinta también a lo que uno está acostumbrado a ver siempre abogados, hablar siempre de los mismos temas. Eso lo he encontrado muy bacán. Y hago principalmente asesorías a empresas, o sea, para que entiendan también cómo aplicar la normativa, porque en verdad es complejo, pero también capacitaciones. Y eso ha sido como el enfoque que a mí más me gusta, o sea, poder como enseñar un poco todo esto que he ido aprendiendo, a bajarlo un poco a un lenguaje más simple, que sea entendible, sin tanto concepto técnico, que en ciberseguridad, o sea, te pueden hablar y no entender nada porque hablamos del phishing, que es de la ingeniería social, que es del malware, que del DOS, y tú que hay como, ¿qué están hablando? Y en realidad la ciberseguridad es algo que nos afecta a todos. O sea, al final todos somos usuarios y estamos todo el rato enfrentándonos a que nos estafen, a que nos hackeen. Entonces, creo que por eso también fue que nació la iniciativa de crear una cuenta en Instagram, que fue algo que también me costó decidir hacer, que volviendo un poco al tema que recién estábamos tocando, estaba siempre esa como disyuntiva de, pucha, si me hago un perfil en Instagram voy a perder la seriedad. De hecho, un amigo también fue como el que me impulsó bastante en eso, porque teníamos, o sea, como que él me decía, pero oye, como, ¿tú crees que en Instagram no te van a ver como gente que tiene empresa, como gerente? ¿Tú crees que no usan Instagram? Y yo así, sí, igual tiene un punto ahí. Pero claro, mi tema era así como que me dejaran de ver como una abogada seria y que me prestara un poco para la chacota, pero me he dado cuenta que en realidad no es así, pues no tiene por qué ser así, sino que uno también puede aportar un valor y entregar. Para mí es como bonito es poder como también entregar esto que he aprendido y como recibir ese feedback de la gente que diga como, oye, me gusta tu contenido, oye, aprendo harto contigo. Eso es como súper satisfactorio. Total, Josefa, yo creo que bueno, quizás es como el segundo desafío que estamos hoy día enterándonos de tu viaje, ¿cierto? El decidir dar ese paso. Pero qué terrible, fueron solo prejuicios, ¿no? Pero yo creo que tenía también, a ver, en algún momento recibí comentarios, como cuando recién estábamos empezando con la consultora, yo bueno, al principio me asocié con alguien,
Y nos dijeron así como, no, Instagram como que no es su canal, como olvídense de ahí, no, 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 ahí no está su cliente. Entonces yo me quedé con eso súper marcada. Y cuando surgió como la idea de abrir un Instagram, era como chuta. Yo en LinkedIn soy súper activa. Ahora la verdad es que he estado menos presente en LinkedIn, pero era como chuta, ya. Y como que al final tenía dos como perfiles, el serio, el LinkedIn, y como el más cercano en Instagram. Y estuve harto tiempo como manteniendo así como uno separado del otro, como que en LinkedIn nunca dije, oye, yo hago contenido en Instagram, hasta no sé, hace 2 semanas atrás que ya como que lo solté y dije, ya, en verdad no estoy haciendo nada malo, al revés. Y, pero sí, o sea, como que venía con ese prejuicio de que me lo habían dicho ya directamente, de los abogados en general son como bien corporativos, como bien es una carrera súper tradicional, entonces como que importar todo como el modo, la apariencia, como No, se que entiende. ser disruptivo es raro. No sé si es tan bien visto. Claro, O, como te diste cuenta, quizás es solo un prejuicio. Me encantaría que sea esa un poco como con la idea que nos va a maquiar. Ahora, llévame a ese momento en que soltaste la idea de querer ser en otro canal en Instagram la persona seria que eres en LinkedIn. Cuéntame un poco eso. ¿Cómo se vive ese cringe? Esa cuestión de empezar a hacer videos en otro tono de forma más accesible. Cuéntame qué te pasó en esos primeros videos. y fue difícil, porque primero uno no está acostumbrado a hablar a una cámara, o sea, como grabarse, no, o sea, como estar básicamente como exponiendo, no, no, no es algo sencillo. Eh, Al principio hacía como los libretos, y era como chuta, me los aprendía de memoria y me costaba harto, grababa, no sé, estaba 3 horas grabando un video, pues lo editaba, me demoraba un montón. Eh, Obviamente me ponía nerviosa, todo lo demás. Y claro, y después se dio la instancia de tomar un coaching con una chica que todavía es mi coach, y ha sido súper bueno porque ella te enseña justamente cómo hablar a la cámara, cómo, bueno, a manejar las redes también, porque todo el mundo, como también te enseña a usarlo como una herramienta. O sea, no solo como, oye, tengo un Instagram y grabo cosas, sino que también como aprender a comunicar, llegar a tu público, porque finalmente es como un trabajo. O sea, yo también lo entiendo como parte de mi servicio de la consultora. Esto para mí también forma parte del trabajo. O sea, hay un esfuerzo, hay una estrategia detrás, no es como un juego. No, totalmente, me queda claro. Y un desafío no menor, porque, bueno, por un lado quizás podrías estar haciendo otras tareas, pero ahora se le suma esta de tener que saber qué es un gancho, cómo decirlo, cómo convierte, si se hizo viral o no, me sirve hacerme viral o no, pero bueno, un montón de desafíos. Ahora, importante, lo soltaste y te lanzaste. Eh, Entendería que eso tuvo hasta repercusiones en medios más masivos. Cuéntame un poco eso. Sí, me ha tocado un par de veces salir en la tele. Bueno, la más como importante para mí ha sido que me invitaron a un estudio en Chilevisión, a una entrevista así en vivo, y fue bacán la experiencia. Y de todas maneras me ha servido crear contenido por Instagram, porque ahí sí que te enfrentas a cámara. Entonces, hablar de esto mismo, o sea, de cómo la gente se puede proteger, qué tipos de riesgo enfrentan, aportar justamente valor a través de lo que he hecho. Y de todas maneras fue el Instagram el que me lanzó hacia eso, hacia ese camino. Qué rico poder escuchar que ya se empiezan a ver, no sé si el éxito, ¿cierto? Pero esos primeros frutos de, oye, estoy presente, estoy acá, la gente me conoce. Tengo dos cosas para preguntarte. Hay una que me hace mucho sentido, lo vengo aprendiendo hace muy poco, pero lo mencionaste, Josefa. Es, ¿está realmente ese público también en redes sociales como Instagram? El gerente de una empresa, el encargado quizás de ciberseguridad de alguna compañía, ¿están también en estas redes sociales? O como algunos dicen, no estés ahí en ese canal porque no están ahí esas personas, tu público objetivo. Mira, va a depender también al público que tú quieras, o sea, el tipo de empresa que tú quieras apuntar. Para mí, mi público
son empresas jóvenes, o sea, millennials, empresas, startups, y sí están. Al menos yo he hablado con encargados de TI, me han solicitado charlas a partir de eso, porque al final es lo mismo, o sea, son personas comunes y corrientes que scrollean igual que nosotros y, oye, le aparece algo que les interesa y realmente es tu vitrina, pues como una vitrina, y lo que me gusta de Instagram a diferencia de LinkedIn es que te permite mostrar más, en mi caso, que yo por ejemplo hago capacitaciones, cómo lo haces, o sea, que estás, puedes explicar en un lenguaje fácil, eh, que sabes más, o sea, que sabes lo que estás diciendo, entonces no es solo escribir, que en realidad yo siempre digo, el papel aguanta harto, pero es otra cosa como enfrentarte a una cámara y decirlo. Eso también es como un extra para tu currículum. Yo creo que en Instagram hay también como espacio para todo. O sea, hay que también, eso también es parte de esa estrategia. Yo al principio, lo reconozco, no empecé con una estrategia, eso fue parte del coaching que tomé después. Eh, pero yo creo que hay espacio para todo. O sea, finalmente, si tú quieres encontrar a tu público, tienes que afinar tu estrategia y vas a encontrar tu público, vas a llegar a ese público. Excelente, qué bueno. Me quedo también con el consejo de contratar una coach. Quizás no lo hemos escuchado o a lo mejor no se menciona tanto en nuestros entrevistados previos, pero qué importante, me parece una decisión inteligente, estratégica, así que qué bueno también tener como estas historias, estos antecedentes. Está súper bueno. Josefa, ¿te da cringe hoy día todavía estar creando contenido? Quizás como qué es lo más incómodo de estar haciendo esta cuestión. Cada vez menos, la verdad es que ya me siento mucho más cómoda en la cámara, como, y no solo en la cámara, también como en la vida real, si lo queremos decir, como hablando en público, exponiendo frente a personas. Cada vez me siento más cómoda y como más suelta, si uno quiere decirlo de alguna forma, como hablando de lo que uno sabe, porque yo creo que también ahí había una barrera como de que uno a veces nunca se siente lo suficiente, el típico síndrome del impostor. O sea, como chuta, siempre quizás necesito estudiar una cosa más o tener más experiencia o no sé, que alguien más me valide. Pero finalmente si uno no se atreve, siempre vas a estar como esperando a que algo más pase y puede que el momento nunca llegue. Pero yo diría que, o sea, yo creo que siempre está como el temor de, pucha, quizás decir una cuestión y equivocarme, pero finalmente yo creo que también hay que ser un poco realista en que todos somos personas, todos nos podemos equivocar en algún momento, no es como una sentencia de muerte, se podrá corregir, pero yo diría que ya no me da cringe, sino que obviamente uno está como más expuesto a más gente, a más cosas, ya es como más desafiante, pero no, yo diría que ya cringe, no me da cringe. Excelente, buenísimo. Superado el clinch entonces. Ahora, Josefa, quizás para entender y también como para contextualizar esta conversa, y dime si es verdad o no, ¿el González aplanó un poco el camino? Me da risa porque se usa mucho de ejemplo. Yo creo que, claro, o sea, te da como una imagen de un abogado que distinta, o sea, lo que estábamos hablando, uno está acostumbrado al abogado como con corbata, bien como formal, que te habla en un lenguaje súper jurídico. Yo creo que, claro, él también abrió como un espacio a hacerlo más cercano a las personas. Y eso a mí también me gusta, porque finalmente esa barrera como un poco innecesaria entre el abogado y las personas, ¿por qué? O sea, si finalmente, ¿por qué no tienen que entender los demás lo que tú estás diciendo? O sea, y no, en seco, o sea, como que ha logrado eso que yo creo que ningún otro abogado antes lo había hecho. Qué bueno que sirva como ejemplo. Todavía estamos esperando a que nos responda. Algún momento sucederá. No es urgente ahora. Contigo tenemos mucho ya de contexto de lo que estamos hablando hoy esta noche. Josefa, quiero que me cuentes algo.
deberíamos estarnos preocupando, interesando los creadores de contenido en los temas de compliance, quizás en huella digital. Cuéntame un poco, danos quizás como algunos tips o algunas claves en las que deberíamos estar fijándonos al momento de los que estamos creando contenido. Y, o sea, yo creo que no solo los creadores de contenido, sino que todas las personas que somos usuarios de tecnología, o sea, todos los que tenemos redes sociales, todos que tenemos un correo electrónico, o sea, básicamente todas las personas, deberíamos entender al menos lo básico de lo que es la ciberseguridad y lo que son nuestros datos también. O sea, nosotros como sociedad tenemos poca conciencia de la protección de nuestros datos. Y no es nuestra culpa, porque en verdad siempre ha sido así. El típico ejemplo, siempre hemos dado nuestro root en todos lados, ese root no tenemos idea con quién se comparten, damos nuestro correo en todos lados, y ha sido siempre así. Pero finalmente todos vamos dejando una huella digital o un rastro digital, y uno no se imagina todas las cosas que se pueden hacer con esos datos. Entonces uno empieza como a meterse un poco en el tema. Y yo la verdad es que empecé un poco como por curiosidad. Honestamente empecé a ver videos en YouTube de como que personas que yo seguía y que hablaban estos temas y decía, oh, qué interesante. Después leí un libro y decía, oh, chuta, esto es un poco preocupante. Y ya después como que lo empecé a abarcar desde el lado más académico y nada, o sea, lo encuentro súper como heavy, porque finalmente uno no piensa como todos los impactos que pueden tener. Entonces, sí, de todas maneras, uno tiene que ser consciente de cómo cuidar tu información. Como creadores de contenido, finalmente tu red social es una herramienta de trabajo, entonces más aún deberíamos saber cómo protegerla, cómo no, que no nos vayan a hackear. Justo lo estaba mencionando ahí Alexis Campos, ¿cierto? Dice como, ¿cuántos creadores de contenido no hemos sabido que les roban sus cuentas? Por otro lado, a lo mejor algunos que nunca tuvieron asesoría y hoy día se ven enfrentados a temas legales por alcances de nombre, tratando de inscribir ciertas marcas. Entonces, al final, lo que nos están mencionando, y dejando a un lado como si fuese menos relevante la huella digital, o sea, yo como creador hoy día quiero salirme de las redes, ¿qué implica poder hacer eso? Me imagino que da para un capítulo entero más de poder estar hablando de esto, pero vamos a dejar la invitación que quien crea que sea necesario, que lo necesite, te puede seguir en tu cuenta, puede contactarte. Hoy día tú ya tienes una empresa con la que estás prestando estos servicios, este tipo de capacitaciones, así que perfecto, ¿sí? Sí. Josefa, todo muy vulnerable, sí, ahí Bélgica nos comenta esto. Cuéntame, ¿dónde te seguimos en internet? ¿Qué vas a estar haciendo con tu contenido y con tu empresa? ¿Qué esperas poder hacer? ¿A quiénes esperas poder ayudar? Sí, bueno, ahora lo pronto me han seguido llamando para entrevistas, así que voy a estar ahí de repente apareciendo en Mega, en Chilevisión, que son como donde más me han llamado. Charlas, por ahí hoy día me invitaron a una, todavía no voy a adelantar porque está ahí recién armándose, pero charlas en universidades, y obviamente voy a estar también creando contenido y constantemente y subiendo por aquí hartos reels. Buenísimo, ciberabogada.cl, tu sitio web es... Es trust.cl, el nombre de mi empresa. Pero en realidad el contacto más directo es por Instagram o por el enlace al WhatsApp, si quieren ahí Buenísimo, podemos buenísimo. dar una conversación. Oye, te felicito porque probablemente ha sido muy rápido el crecimiento de tus redes, ¿cierto? Desde esto de empezar a decir, crear contenido, llegar a tele, charlas, universidades, siento que es probablemente lo que algunos otros esperarían, así que desde acá te felicito. Quería, Gracias. ¿te gustaría escuchar la historia de algún otro creador de contenido que nos pueda venir a contar en un episodio más adelante cómo fue esta experiencia de lanzarse a crear contenido? Sí, mira, de hecho hay una chica que conocí en un evento hace poco, menos de un mes, es Astronite, no sé si la cachas. Ya ella No es la conozco, astrónoma pero y también es ahí no, buenísimo. Ahí tenemos a Tere influencer. Pané, que también en algún momento que espero que no pueda contestar. Bueno,
Se vienen, espero, muchas entrevistas más. Así que sí o sí nos sirve su dato. Encantado de salir a ver qué está haciendo y a ver si es que nos responde. ¿Te parece? Súper, súper. Josefa, no sé si hay algo más que quieras comentarnos, algún mensaje quizás, alguna idea, algún consejo que nos quieras dejar a los que estamos creando contenido, a los que hoy día quizás nos estamos tomando esto como un poco a la ligera, cuéntanos, y con esto ya estaríamos empezando. Sí, o sea, yo creo que lo primero es creerse el cuento. Y yo creo que igual en Chile sobre todo estamos muy en una cultura de, ay, que el que, no sé, el que se muestra es como que se cree. Yo creo que hay que salir de eso porque finalmente los únicos que realmente sabemos lo que nos ha costado llegar a ese punto somos nosotros mismos. Desde fuera se pueden pensar muchas cosas, pero solamente uno mismo o a lo más tu familia cercana sabe todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Y si uno cree que tiene de verdad algo que aportar, algo que mostrar o algo que puede servir, hay que hacerlo y hay que atreverse, porque finalmente si uno se queda siempre con el miedo, no nos vamos a morir. O sea, siempre nos vamos a quedar ahí estancados en el mismo lugar. Y a veces hay que dar ese salto, el salto siempre da miedo, pero te puede llevar a cosas muy bonitas. Excelente consejo, me encanta. Querida, desde acá solo agradecerte tu tiempo, aprendimos, seguro, nos quedamos con tu contacto y me encantaría saber que quizás te conocimos en el inicio de una gran carrera también, donde nos enseñes tanto a nosotros, a las generaciones que vienen y por qué no también a estas que hoy día son más vulnerables, a un poco a llevar una vida segura en cuanto a ciberseguridad. Así que muchas gracias por tu tiempo, Josefa. Querida, tengo 3 preguntas, con esto empezamos a cerrar, ¿te parece? Dale, vamos. Le damos. ¿Penal o digital? Digital. Buenísimo. ¿Trabajo estable o emprendimiento? Emprendimiento. ¿Instagram o LinkedIn? Instagram. ¿Google o Meta? Google. Buenísimo. Bueno, ahí nos quedamos con tus recomendaciones, tus respuestas. Ahí los que quizás estén viendo tu contenido saben por qué hago alguna de estas preguntas, pero bueno, desde ya agradezco tu tiempo, espero que te vaya muy bien y espero también verte próximamente haciendo todo esto que nos mencionaste, clases, charlas y, ¿por qué no?, entrevistas en televisión. ¿Ya? Gracias, Jorge. Que te Que vaya estén muy súper bien. bien. Gracias Vamos a todos los que nos hablando. acompañaron, que tengan buena tarde. Cuídense. Saludos a todos. Chao. Chao.